Bien, vamos a continuar con el tema de las herramientas. El problema más serio que tienen las herramientas se da normalmente en el brazo y en la mano. Uno de los daños más conocidos es lo que se llama el síndrome del túnel carpiano. ¿Cuáles son los síntomas? Básicamente hormigueo, quemazón, sensación de quemazón, entumecimiento del dedo pulgar, del índice o del medio, rigidez o calambres, debilidad o torpeza en la mano, dolor que se extiende hacia el brazo. Yo no soy médico, así que lo único que hago es repetir lo que he aprendido alguna vez. Eh, el tratamiento del túnel carpiano tiene que tener un tratamiento médico y en general implica algún tipo de eh, mejora. A veces tratan de arreglarlo con una pomadita, con una muñequera, con hielo, con cosas así, pero eso lo tiene que tratar un médico. Cuando la gente empieza a quejarse de que le duelen las muñecas o tienen algunos de los síntomas que vimos recién, tienen que ir al médico inmediatamente para que les dé un tratamiento. Si la cosa no cede, hay que cambiarlo de puesto de trabajo, o hay que estudiar el puesto de trabajo, o cambiar la herramienta que está usando porque no es la normal. La otra cosa que aparece es lo que se llama la tenosinovitis, que es un dolor en la parte de los músculos que mueven el pulgar y que se refleja como un dolor importante. Hay una parte de la población, un 1,5% aproximadamente, que lo sufre, y está relacionado con actividades repetitivas, cuando siempre se usa el mismo paquete de músculos. O puede ser degenerativo, porque hay tareas donde yo utilizo, por ejemplo, un cuchillo para, por ejemplo, los fileteadores de pescado, que hacen esta tarea al descamar el pescado y terminan con un dolor muy fuerte y una deformación en el pulgar. Eso es una tenosinovitis de Kerván, es una dolencia bastante molesta y que termina arruinando la mano, es decir, llega un momento donde no hay forma de volverlo atrás. Esto se da mucho cuando en algunas tareas, por ejemplo, el fileteado de pescado es una de ellas, donde se usa la mano y el esfuerzo se hace siempre con el pulgar, que es el que hace la fuerza con el cuchillo. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado de cómo trabaja la gente, enseñarles muy bien a hacer la tarea, y en el doblez de la mano, cuando la mano no tiene una posición natural, es decir, la mano tiene que estar recta, cuando la mano empieza a doblarse, ahí empezamos a tener problemas con el tiempo. Y llega un momento donde eso es irreversible. Fíjense, en este caso, seguimos con la industria del pescado, es el fileteado de pescado, fíjense la posición de la mano, y acá vemos que es importante la posición de la mano y el uso de una herramienta adecuada, en este caso un cuchillo que tiene que ser de buena calidad. Esa tenosinovitis genera un dolor muy fuerte en la parte anterior de la muñeca y llega un momento que la gente no puede trabajar. Inclusive se producen deformaciones en esta zona donde esa deformación es irreversible. Eso aparece cuando la mano está doblada, ¿eh? En lugar de trabajar en una forma natural, está doblada. Si ustedes se fijan acá, el ángulo de la mano se va generando un dolor que suele ser muy fuerte. Pasa lo mismo en general en las industrias manufactureras, aquellas que, en esta por ejemplo es una planta procesadora de aves, y aparecen los mismos síntomas por el uso del cuchillo, especialmente cuando se trabaja con una sola mano. El problema es el doblez de la mano, que va generando daños en forma permanente. Aquí tenemos el depostado del pollo, por ejemplo, que también requiere del uso del cuchillo, y la gente trabaja todo el día haciendo fuerza con las manos. A veces aparecen algunas enfermedades cuando se trabaja, por ejemplo, con pescado, con pollo, con cosas que son húmedas, que son lo que se llama artritis reumatoide, es decir, es un reuma, se van dañando las articulaciones y llega un momento donde el dolor se hace insostenible y la persona no puede seguir trabajando. Acá tenemos que tener cuidado siempre en la posición de la mano. La mano, cuando el brazo está doblado y la mano está doblada, como en este caso, donde hay un triple movimiento,
vamos a tener problema con el tiempo. Hay algunas industrias donde es importante el uso de las manos, como por ejemplo en la fruta y horticultura, donde la recolección de limones, de naranjas, de mandarinas, de peras, en el caso del limón, por ejemplo, el limón se corta con una tijerita, una pincita muy especial, requiere el esfuerzo de la mano, y esa tijera, cuando no es la correcta, nos puede generar problemas, especialmente porque la gente trabaja a destajo. A destajo significa que cuanto más juntan, más cobran. Por lo tanto, por ahí durante 2 o 3 meses trabajan permanentemente, 8, 10, 12 horas por día, y eso les va a generar un daño permanente. Estas herramientas se las diseña ergonómicamente, pero a veces hay diseños que son muy antiguos, donde no tienen la calidad que requieren, y entonces podemos tener algún tipo de problema. En general, lo que se busca en la recolección de la naranja es cortar el cabo al ras para que la naranja se mantenga durante más tiempo. Y se usa esa herramienta donde se hace un corte muy preciso, muy pequeño, y requiere no se puede trabajar con una tijera para cortar tela, por ejemplo. Entonces, en estas industrias hace falta algún tipo de herramientas que son ergonómicas y que tienen determinadas características. Esta no es la mejor herramienta, ¿ven? Porque requiere que la persona abra mucho la mano y entonces le genera un daño permanente. Hoy día hay herramientas ergonómicas que inclusive son eléctricas, que se cargan y tienen una pequeña batería, y entonces el corte lo hace en forma eléctrica. Se activa en forma eléctrica y hace un corte con un esfuerzo mínimo, normalmente de gatillo. Fíjense la diferencia total con las herramientas que vimos recién. En las industrias manufactureras, uno de los problemas también que se nos puede generar es la posición del cuerpo. Es decir, cuanto más doblado está el cuerpo, más carga está soportando y más daño puede tener a largo plazo. En la selección de limones, de naranjas, de piñas, especialmente cuando el elemento es más pesado, estamos en algunos tipos de problemas. También se generan problemas cuando hay torcedura de la cintura. Por ejemplo, acá se trabaja empaquetando el limón y se toma de una cinta transportadora y se acomoda en la caja. Cuando el trabajo es bimanual, que se hace con las 2 manos al mismo tiempo, es decir, que con una mano se toma el limón y con la otra mano se toma el papel y se envuelve y se coloca. Esto se hace más fácil. Cuando es con una sola mano, el daño puede ser permanente, salvo que estemos rotando a la gente de alguna manera para que tenga periodos de descanso o de recuperación. Lo mismo pasa en la cosecha de la uva, donde antiguamente se usaban este tipo de tijeras que ustedes ven acá, que requiera abrir la mano y hay una posición de contacto entre los dedos, en la palma de la mano, y un esfuerzo que se hace en forma permanente. Cuando esta herramienta es muy ancha, requiere de mucha apertura de la mano, el esfuerzo es muy grande y produce efectos de tenosinovitis. Estas son herramientas antiguas, como pueden ver, que se utilizan para la cosecha de la uva. El esfuerzo está dado en la apertura, acá tenemos un ejemplo, en la apertura que requieren estas herramientas y en el esfuerzo que hay que hacer para utilizarla. Ahí tenemos la mano en 3 posiciones diferentes, es decir, está puesta así, así, y además hace esfuerzo. Entonces, eso va a generar un daño a largo plazo. Las herramientas más modernas ya tienen otro diseño distinto, que requieren mucho menos apertura de la mano y mucho menos esfuerzo para hacer la misma tarea. Aquí tenemos una herramienta ergonómica, fíjense la diferencia con las otras, donde el esfuerzo que se hace y la abertura de la mano es totalmente diferente, mucho menor. Hay procesamientos que son totalmente manuales, como el de pasas de uva o cosas por el estilo, o la selección de café, o la selección de ciruelas o cosas por el estilo, donde hay menos problemas. Las tijeras antiguas, el problema que tenían es precisamente la abertura. Es decir, requiere de abrir la mano mucho para poder hacer el esfuerzo. Las herramientas modernas empiezan a reducir ese esfuerzo y a mejorar la condición. Estas son tijeras ergonómicas, fíjense la diferencia, vuelvo atrás, la diferencia entre la abertura de la mano que requiere esta herramienta
con la abertura de la mano que requiere esta herramienta, que tiene los mangos totalmente distintos. La abertura es la misma, perdón, la abertura de la hoja es la misma, pero el esfuerzo de la mano es totalmente distinto. Por eso se lo llama herramientas ergonómicas. Hoy día, inclusive, existen ya herramientas eléctricas donde se trabaja con muchísimo menos esfuerzo para cortes que son mucho más grandes. Acá estamos cortando una rama que tiene aproximadamente 25 milímetros. Entonces, esta herramienta es eléctrica. Lo único que hace el hombre es un pequeño esfuerzo para aplicar el gatillo y nada más. La herramienta hace la fuerza y no la persona. En las plantas de procesamiento, nosotros tenemos muchos problemas de este tipo, de tipo ergonómico. Primero porque se suele trabajar en zonas que tienen baja temperatura para que se mantenga el producto. En el caso de pescado es fundamental. Segundo, en el esfuerzo que se hace doblando las manos y los brazos, y en el uso de las herramientas, y en la tarea repetitiva que requiere el fileteado o el descamado. En las industrias procesadoras de pescado aparece mucho este fenómeno, se trabaja en ambientes húmedos, en ambientes fríos, en ambientes que requieren el uso permanente de las manos. Todas las líneas de procesamiento tienen más o menos el mismo problema, por eso que hay que hacer un entrenamiento muy bueno de la gente para que sepa hacer el esfuerzo, para que sepa cómo repartir el esfuerzo en el cuerpo y en las manos y en los brazos con el menor daño posible. Tenemos una planta procesadora de pescado, se trabaja, fíjense, el ambiente húmedo, donde permanentemente las manos están húmedas y donde se trabaja con agua para mantener el estado de limpieza. Aquí tenemos otra planta procesadora de pescado donde se hace el fileteado, es decir, el corte del pescado para sacarle la carne. Y este es el esfuerzo que se hace. Fíjense la posición de la mano, todos los dobleces que tiene la mano. Entonces esto me va a producir una tenosinovitis, túnel carpiano, problemas totalmente articulares, inclusive de artrosis. Otra planta procesadora de pescado. Aquí es muy importante el tema de los cuchillos, del filo, del diseño del cuchillo. Fíjense que acá, por ejemplo, el esfuerzo se hace sobre un solo dedo, con lo cual ese dedo va a estar permanentemente sometido a una presión muy alta y a un uso muy alto. Seguimos con las plantas procesadoras de pescado. Aquí se hace el esfuerzo al revés, es decir, va hacia afuera el corte, y entonces lo que empuja es el pulgar, es decir, está cortando hacia adelante, y el esfuerzo lo hace solamente el pulgar. Hasta lo que vimos ahora, todos los esfuerzos se hacen prácticamente con 2 o 3 dedos solamente, entonces esas partes del cuerpo quedan sometidos a una gran presión. Algo parecido es el procesamiento de carne. Se trabaja en ambientes fríos, ambientes húmedos, y la herramienta en este caso es un cuchillo, es decir, que según cómo la tome el fileteador, va a tener un esfuerzo grande en la mano, especialmente cuando hay que destajar una res, una media res, que se hace parte a cuchillo y que requiere de un esfuerzo muy grande desde el punto de vista de la fuerza. También se trabaja con herramientas como los cuchillos, donde hay de distintos tipos, y aquí se puede ver el esfuerzo que hace la mano y el esfuerzo que hace el pulgar para entrar en la zona de la carne. Este es el desgrasado de partes de las piezas de carne. Esto normalmente se ve en aquellas plantas que hacen procesamiento de carnes para exportación, donde tienen que dejar el producto limpio y presentable para luego poder exportarlo. Y podemos ver que además se ayudan de un gancho para poder manejar la carne y alejar las manos de la zona de corte. En este caso se protegen con guantes, que suelen ser guantes anticorte especiales, y una herramienta de ayuda, que es un gancho, y el cuchillo, que es su herramienta normal. En algunos casos, cuando el puesto de trabajo no está bien diseñado, el hombre está sometido a un esfuerzo múltiple, que es el tema del encorvamiento sobre la zona de trabajo y la posición del brazo. Fíjense que aquí el brazo hace un ángulo muy fuerte, la mano hace otro ángulo y el esfuerzo se da en un cuarto ángulo. Es decir, que
esta no es la mejor posición. Esta mesa de trabajo probablemente tendría que estar unos 10 centímetros más arriba, para que el hombre no se tenga que encorvar sobre la zona de trabajo. Cuando se hace el destajo de la media res, requiere de trabajar con ambas manos y en la posición de esfuerzo que se da sobre los hombros, el cuello, las manos y los brazos. En el corte ya se utilizan herramientas más pesadas, como una sierra, que para evitar la posibilidad de que se haga a mano, se la cuelga directamente, tiene un sistema de contrapesos, para que el hombre haga el esfuerzo sobre el corte solamente, pero no sobre el mantenimiento de la herramienta. Algunas de estas sierras son de un peso importante, y entonces se las trabaja directamente colgadas. Aquí tenemos una posición bien adecuada al trabajo. Prácticamente tenemos 90 grados entre el hombro y el codo, 90 grados entre el codo y la mano, 90 grados entre la mano y el brazo. Esta es una posición correcta para trabajar que me genera la menor cantidad de daño posible. Las herramientas de trabajo del fileteador y del decostador de carne suelen ser los cuchillos, y los cuchillos tienen que ser de muy buena calidad y de muy buen diseño para poder trabajar. En algunas industrias se utilizan herramientas que fueron inventadas especialmente. Por ejemplo, esta herramienta que sirve para mover bidones. Ustedes saben que los bidones de agua pueden pesar unos 20 kilos aproximadamente, y puede haber hasta de 25, y tomarlos es muy difícil. Por lo tanto, lo que se hace es usar una herramienta que permite mover el bidón tomándolo desde el cuello, con esa herramienta auxiliar que me permite hacer el esfuerzo con la menor distorsión posible.